tardes a todos y bienvenidos a la cuarta sesión del ciclo Una novela en mi vida, que pretende acercarnos a algunos de nuestros novelistas a partir de las novelas de otros escritores, de su modo de leerlas y de si quizá esas novelas han dejado también algún tipo de huella o vestigio en su propia obra. Esta tarde le doy la bienvenida a Rafael Chirves, que está ahí con nosotros para hablar del Reino de este mundo, de Alejo Carpentier, que es la novela que ha elegido para su comparecencia en el ciclo. De Rafael Chirves, a quien conozco antes de que algunos de ustedes hubieran venido a este mundo, no voy a decirles mucho. Es valenciano, es historiador por formación y novelista por vocación, dos circunstancias que tienen su reflejo no solo en su modo de entender la novela, sino también en su manera de reflexionar sobre la historia, como realizada por hombres y mujeres concretos, nada abstractos. Publicó su primera novela, Mimún, en 1988, de modo que ya ha cumplido sus bodas de plata con la ficción. Aquella Mimún, que escribió, según dice, para saber quién era, a aquella Mimún le siguieron otras 8 novelas, en las que ha intentado saber sucesivamente de dónde venían, quiénes eran y qué se hizo de los hombres y mujeres de su generación, que por cierto es también la mía. Fue un novelista casi secreto hasta la publicación de La larga marcha en 1996 y todavía poco conocido hasta Crematorio en 2007, cuando comenzaron a llover los premios, el reconocimiento de la crítica y la popularidad incrementada por la adaptación de la novela a una serie televisiva. Cuando digo que era poco conocido me refiero sobre todo aquí, porque en Alemania sus novelas se publicaban y traducían con una puntualidad verdaderamente germánica y era bastante más conocido que aquí. Su última novela, En la orilla, en 2013, por ella ha obtenido el Premio Nacional de Narrativa y, en mi opinión, forma con Crematorio una especie de desolado díptico que tiene como telón de fondo la España, dos momentos de España, ¿no? La España de la burbuja y el pelotazo, cuando esto parecía jauja y aquí todo el monte era orégano, y la España de la crisis, del paro, de la miseria económica y moral en la que me temo que todavía estamos. Calificar, como ha hecho a la crítica, empezando por mí mismo, ambas novelas de novela de la crisis es, aunque sea cierto, bastante reduccionista, como lo sería, por ejemplo, calificar a la de Bringas de Galdós de novela de la burguesía ascendente en vísperas de la Revolución del 68. Porque Chirves es ante todo un novelista que nos cuenta historias, no un historiador doblado, un sociólogo que pretende elaborar un diagnóstico de un tiempo histórico apoyándose en personajes títeres que no hablan por sí mismos. Cuando le pregunté a Rafael de qué novela, que no fuera muy extensa, quería hablar en este ciclo, dudó entre El corazón es un cazador solitario de Carson McCullers, una novela de 1940, y El reino de este mundo, que es la que finalmente eligió. Bien, voy a decir simplemente unas palabras sobre El reino de este mundo, por si algunos no han leído o recordar algunas cosas. Fue publicada en 1949, el año, por cierto, en que Chirves vino a este mundo. Ha obtenido una enorme repercusión, sobre todo en el ámbito latinoamericano, debido sin duda a una concepción de la novela y a un planteamiento, digamos, narrativo que realmente era muy novedoso en ese momento y que venía a abrir un camino poco explorado en una literatura continental dominada todavía, digamos, por los epígonos del indigenismo y también por un realismo naturalista tradicional de corte europeo. Es una novela con un argumento muy difícil de definir. Yo empecé a hacer unas notas para ver un argumento muy difícil de precisar. Yo empecé a hacer unas notas y al final me di cuenta que la mejor definición la dice el propio Carpentier en el prólogo, ¿no? En un prólogo muy importante por muchas razones. Dice: en ella se narra una sucesión de hechos extraordinarios ocurridos en la isla de Santo Domingo en determinada época que no alcanza el lapso de una vida humana, dejándose que lo maravilloso fluya de una realidad seguida estrictamente en todos sus detalles. Es el final de la cita. Esa realidad, cuya descripción se apoya en una rigurosísima investigación exhaustiva, histórica, etnológica y cultural. Yo he leído una edición con notas apabullante, que a veces nos acerca a lo que sería una crónica colonial, casi una crónica con color local, ¿no?
Está narrada en un lenguaje hiperbarroco y entreverado de lo que Carpentier llama lo real maravilloso, es decir, de elementos, personajes, situaciones que de alguna manera desafían la razón de un lector tradicional, sobre todo en su época. Los hechos extraordinarios que se narran en esta novela son distintas fases o momentos de la revolución haitiana, que terminó convirtiendo a Haití en la primera independencia sudamericana. Un periodo que transcurre más o menos entre 1751 y 1830, aunque en la novela no se da ninguna fecha, no se da conscientemente ninguna fecha. Es decir, 80 años, ¿no? O para expresarlo con los hitos que aparecen en la novela, entre la conspiración del Manco Macandal y el establecimiento del régimen republicano, tras la caída del rey, y la obligación del trabajo agrícola, del trabajo obligatorio. El único personaje cuya peripecia atraviesa toda la novela es el esclavo Tinoel. Es un personaje ficticio, uno de los pocos personajes ficticios de la novela, quizá con excepción también de Solimán, el esclavo que cuida a Paulina Bonaparte. Casi todos los demás son personajes rigurosamente históricos, recreados, todo lo que ustedes quieran, pero históricos, incluso aquellos que parecen inverosímiles. En cuanto a Alejo Carpentier, yo ahora no tengo casi tiempo aquí para que pueda hablar Rafael, para mucho. Le remito a una extraordinaria entrevista que yo había olvidado y que concedió Carpentier a Soler Serrano en un programa mítico de la televisión legendario que se llamaba A Fondo. Esa entrevista, que dura algo más de una hora, la pueden ver ustedes gratuitamente en YouTube o incluso en la página web de Televisión Española. A mí me basta con recordarles que Carpentier, o Carpentier, como dicen los franceses, nació en Lausanne, es decir, su lengua materna en principio era el francés, y pertenece a la primera generación de grandes renovadores de la narrativa, los precursores del boom, ¿no? Agentes como Asturias, como Borges entre los mayores, Jaunetti, Sábato, Lezama Lima entre los más jóvenes. Que es musicólogo, tres cosas importantes también para entender su posición entre su obra, que es un musicólogo absolutamente especializado y volcado a los ritmos americanos y afrocubanos, que fue surrealista con pasión durante su tiempo en París, un surrealismo al que después sometió a crítica profunda, y que desde el principio, tanto en su obra como en su vida, fue un conspicuo antiimperialista. Murió en 1980. Bueno, y comienzo ya la conversación con Rafael, haciéndole la misma pregunta que le hago a todos los que pasan por este ciclo, ¿no? Primero, ¿por qué has elegido esta novela? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Cuándo la leíste por primera vez? Etcétera. Bueno, pues tuvimos dudas, la verdad, porque cuando te dicen una novela que haya significado mucho en tu vida, pues la verdad es que te pones a pensar y hay muchas y otras que te da la impresión de que no te impresionaron tanto cuando las leíste, pero que luego te han influido, etcétera. La verdad es que para mí yo no conocía a Carpentier prácticamente, había oído algo de él y tuve la suerte de leerlo apenas publicado en España. Alguien vendió a la Cuesta de Moyano un ejemplar del Reino de este Mundo en la edición de Seis Barral y lo compré por esa cosa que dice Calaso, como que las editoriales acaban teniendo una cara, un cuerpo, y ya nos gustaban aquellos libros en los que había aparecido nuevas amistades, habían aparecido señas de identidad, es decir, me pareció que era una colección buena. Y algo debía haber leído sobre Carpentier, y sobre todo tenía una serie de ingredientes que para un joven del año 67 pues sumaban mucho. Por ejemplo, era una novela de alguien que vivía en Cuba y parecía que era procubano, punto uno. Era una novela sobre Latinoamérica. Acordémonos que estábamos con el Che y con, digamos, con el antiimperialismo, con Fanon, con Nizam, etc. Era una novela que contaba cosas a partir de la historia. Es decir, para mí, que era historiador, que yo quería
ser especialista mayor en Galdós. Nunca escribí una línea sobre él, pero mi idea era hacer una tesina o algo sobre Galdós. Hice historia para poder escribir sobre Galdós algún día. Pues de repente un libro que era novela y era historia. Y era novela latinoamericana. Y hablaba de otra cosa. Empecé a leerlo y de repente caí deslumbrado en ese lenguaje, en esa mezcla que aún anoche, ojeándolo antes de venir aquí, me seguía fascinando, me seguía riendo, me seguía emocionando, porque yo creo que es un libro que cuando lo leí apenas lo entendí. Me gustó muchísimo, pero yo creo que lo entendí muy poco y creo que ahora, después de esta lectura, como yo soy muy aplicado y te tengo mucho miedo, decidí releerme todo Carpentier, y la verdad es que me lo he releído todo, quitando algunos artículos y El arpa y la sombra. Y de repente he descubierto de nuevo, y yo siempre he sido carpintierista, porque de aquí pasé al siglo de las luces, y he descubierto un mundo que además tiene una coherencia tan rara, porque fíjate que la primera novela de él es Ekwe Yambao, que es una novela que él no quería. En el prólogo lo explica y creo que en la entrevista esa de Soler Serrano, que de verdad es totalmente recomendable, también lo explica. Él no quería que se volviera a publicar, yo creo que sí, pero dice que había una edición con muchas erratas y tal, y que la publicó. Es una novela que él había escrito en el año 27, en la cárcel, porque él había estado en la cárcel con Machado, y ahí ya hay un punto que hay que anotar para entender a Carpentier, y es que buena parte de los escritores de esa época han estado en la cárcel. Rómulo Gallegos, yo creo que Vasconcelos también, los anteriores, y Miguel Ángel Asturias, etcétera. Entonces ya hay un punto, porque una de las afirmaciones de él será: no se puede escribir literatura psicológica en América Latina. América Latina está hendida por la historia, y este punto es muy importante porque en realidad, si te fijas, la literatura moderna latinoamericana nace de Martí. Es decir, si uno lee una cosa que recomienda el propio Carpentier en alguna de sus entrevistas, que es el elogio que hace Martí de Darwin, bueno, es un elogio que es el modernismo en su explosión más esplendorosa, más barroca. Son las montañas, las sierras, los valles, los ríos, bueno, y es José Martí. Y digo que es muy importante porque fíjate que desde el principio yo creo que está Martí en el fondo de él, porque él no es negro, eh, eh, su padre es francés, es un arquitecto francés, su madre creo que es una músico, bailarina, Pianista. Sí, rusa, Rusa. que por cierto recogerá estos personajes al final en la consagración de la primavera, que es, y a los negros, los reunirá a todos. Y sin embargo, él se dedica al folclore negro, a la antropología negra, y su primera novela en la cárcel de Cuellambao es una novela sobre vudú, sobre haitianos, jamaicanos en Cuba que van a la zafra, contacto con cadáveres, un crimen. Es una especie como de Los Tarantos o de Porgy and Bess o yo que sé, alguna cosa así, de historia de pasión, navajas y muerte, ¿no? Y condena. La de Falla también, ¿cómo se llama? La de Falla, la famosa. Bueno, Ah, sí. Entonces, parte de ahí, porque yo creo que su objetivo es inconsciente, ¿eh? Yo creo que en la literatura trabaja mucho el inconsciente. Es lo que Martí propone, que es de alguna manera la reconstrucción o la creación de un mito americano. Entonces, ahí el negro es el primer personaje porque ha venido de fuera, pero está dentro. Y luego es distinto de color y además, y por eso es inferior socialmente, y además es el inferior, es el proletario. Entonces reúne todos los elementos revolucionarios que a Carpentier pueden interesarle. De hecho,
cuando leía Ecuellán Bao y luego leí El reino de este mundo, pensaba en aquellas cosas de Malcolm X en los años 60, cuando decía, yo no quiero, una revolución de negros, yo quiero la gran revolución negra. Entonces, la diferencia que hay entre Cuellán Bao es que es un asunto de negros, una cimarronada, que dice él Sí, es una cimarronada, y aquí en cambio ya está la estructura revolucionaria funcionando a lo largo de... ¿Te refieres al reino de este Era mundo? al reino de este mundo, a lo largo de toda la novela. Y de hecho ya está su espacio, tanto vital, cultural, ya está la dualidad Francia-Caribe, que estará durante toda la obra, que es una maravilla. En cierto sentido, hay una dualidad mayor que es América, América-Europa. Europa decadente, América fáustica. Exacto, América es lo que Bakhtin diría, está armada, penetra, es fuerte, tiene todos los atributos del pijo aparte de nuestro Marseille. En cambio, Europa, y en este caso Francia, que es una manía suya, que yo luego creo que tendremos que ver por qué, es amaricada, dice ya en la primera página del libro, sus pelucas, las piernecitas finas y tal. Entonces, frente a la gran energía de América, eso. Entonces, es la idea de Martí. Es la idea de Martí y de Bolívar, y él dice, toda mi literatura en realidad se limita a los viajes de Colón. Si ustedes miran mi literatura, lo dice en alguna conferencia o quizá en esa entrevista, dice, toda mi literatura está donde terminan los viajes de Colón, termina mi mundo literario. Dice, porque la tierra firme, Venezuela, que él estuvo desterrado en Venezuela durante el tiempo, dice, es el Caribe de tierra, es el Caribe de tierra adentro. Entonces, yo creo que ese es el primer acercamiento, es el concepto de América y la negritud como un elemento definitorio de América. El propio Martí hay un momento en que lo dice, llámalo negro, no es un insulto. Cosa que, por ejemplo, Vasconcelos en México, era muy guapa, pero era negra, cuando acude a las prostitutas en sus memorias, ¿no? Entonces, eso Carpentier empieza negándolo. Y empieza creando todo ese interés por el vudú, por la música, es todo elemento liberador necesita un elemento cohesionador. Entonces, toda esa magia, todos esos dioses, son el gran mito construido, que es un mito revolucionario. Ogú, la gran África, los reyes Los africanos, grandes dioses africanos, los grandes dioses, todo eso es un mito cohesionador. Y ahí viene el elemento del realismo mágico, que digamos, ¿no? Es decir, que no es una ensoñación, sino que es un análisis de la realidad y de sus movimientos sociales. Es decir, no es lo que acabó siendo o ha acabado siendo en algunos epígonos, una especie de campanilleo, nunca mejor dicho, de la campanilla de Peter Pan soltando estrellitas por el universo, que ha pasado en novelistas de la última hornada, ¿no? No, aquí lo que hay que hacer es descifrar lo que hay. Y su raíz es profundamente materialista, porque ya Colón en los diarios está todo el rato diciendo maravilloso, me maravillaba, nos maravilló ver, era extraordinario, no podíamos creer. Bueno, ayer encontré, a propósito de esto, Rafael, ayer encontré también en Bernal Díaz del Castillo, hablando de... Bernal Díaz del Castillo se refiere a un memorial que le ha mandado Cortés a Carlos V, en donde compara la civilización a la que ha llegado, a lo que está viendo en América, nada más recién llegado, una carta del año veintitantos, ¿no? Y dice que le recuerda a las cosas maravillosas del Amadís de Gaula, claro, y que no tiene palabras para describirlo, que eso es importantísimo. Sí. No encontrar palabras para describirlo, sí. Quizá porque las palabras tienen que ser barrocas, sí. ¿no? Ese era el salto que yo quería dar después, de Martí en realidad a los cronistas de Indias, porque en los cronistas de Indias están las dos cosas. Es decir, Bernal Díaz del Castillo
dice textualmente, cuando está visitando los mercados de México, empieza a decir, había toda clase de productos, de animales, de plantas, tal, y dice eso, dice, nos parecía cosa de imaginación, de fantasía, como ocurren las cosas en las novelas como el de Amadís. Pero, sin embargo, al mismo tiempo, cuando han escrito tonterías sobre la conquista a otros, diciendo, pues no, y hubo un milagro y se apareció la Virgen, no sé qué, dice, yo no vi al señor Santiago por ningún sitio, yo no vi nada, vi a la gente peleando y tal. Entonces, yo creo que el hilo que va de Bernal Díaz del Castillo a Carpentier es exactamente así. Es decir, Carpentier está en el vudú, en todas las fantasías, en la música, en los animales, en las reencarnaciones, que aparecen muchos en Miguel Ángel Asturias, que luego, si nos da tiempo, me gustaría que habláramos 2 minutos sobre Hombres de Maíz, que la he vuelto a leer, y madre mía, es una epopeya tan gigantesca y tan emocionante y tan progresista vista desde hoy, donde están ya todos los elementos de la sobreexplotación. Bueno, entonces, digamos, esa es la raíz de Carpentier. Es decir, es un materialismo que lo que busca es la razón de las cosas que parecen mágicas, de las cosas que parecen tremendas, de las cosas que... Y entonces, él elabora toda esa teoría de lo negro como, digamos, como proletariado que necesita sus mitos. En toda esta novela es maravilloso, porque primero es el contador de historias, Macandal, ¿no? Y luego a continuación es Macandal, lo queman, no sé qué. Ah, no ha muerto, no ha muerto, se ha convertido en pájaro, se ha convertido en... Bueno, es que ahí está, precisamente yo creo que esa es una escena clave donde están las dos, el racionalismo europeo y por otra parte lo fáustico Sí, americano. sí, Porque si los que, en esa escena, que es cuando queman a Macandal, los franceses después de detenerlo lo queman, hay una especie de, parece que lo queman, luego lo sacan, luego lo vuelven a meter, pero las interpretaciones son distintas y, y de alguna manera Carpentier no se decanta por ninguna, es decir, eh, lo queman para los europeos, pero para los negros que están viéndolo, el espíritu de Macandal se va. sí. Se reencarnará después en insectos, en animales, etcétera, y desde esos insectos, animales, seguirá conduciendo a los negros para su Claro, liberación, porque ¿no? lo que han impuesto los negros es un terror indefinido, que está en todas partes, porque Macandal lo que hace es envenenarlo todo. Entonces, es un enemigo que no se sabe dónde está. Las aguas están envenenadas, los animales se mueren, uno come un pastel y muere de repente, el otro... Entonces, el gran terror negro es no saber dónde están. Es decir, es el tener un código propio, es el tener esa religión, es el asustar, es el utilizar los lenguajes, pues desde utilizar el vudú, pero también utilizar el creol y luego todos los lenguajes que tienen de los distintos Ya, grupos y fratrías estas ya. en las que se alían, ¿no? Entonces, hay una dinámica que es, por un lado, esto, y luego eh, América, que tiene toda esta potencia, y Europa, que es racional, por un lado, pero luego que es absolutamente irracional, porque luego frustra todo, castiga todo, esclaviza, golpea, incluso contra sus propios intereses económicos. Es decir, y ahí se teje, yo creo que hay una... También yo creo que en algunas de las entrevistas lo dice, eh, para entender América hay que salir fuera. Y creo que Sí, cita a Cortázar. Dice, como decía Cortázar, para entender América hay que salir fuera. Y de repente eso es la clave. Es decir, lo mismo que los negros tienen su gran mito en África, los americanos frente a Europa, y luego hablaremos de los franceses, tenemos nuestro gran mito en América, que viene de Walt Whitman, que pasa por Martí, que llega al modernismo, que es Rubén Darío, Julián del Casal, porque durante todo el tiempo, y eso es una de las cosas que me atrajo de la novela la primera vez que la leí, durante todo el tiempo es en qué lenguaje contamos esto. Y todos esos elementos de los que nombran por vez primera, los colonizadores primeros, los cronistas de India,
encuentran luego en el modernismo ese barroco que él siempre está reclamando. América es barroca. ¿Cómo se sentía de bien el negro en la iglesia de Cuba, que estaba toda llena de adornos y tal, y dorados, y en cambio en la fría iglesia de Cap estaba muy triste porque aquello eran 4 paredes y una arquitectura muy... A propósito de eso, de esa búsqueda del lenguaje para expresar lo que él llama real maravilloso, que no, él dice en un momento determinado, en una entrevista de estas, creo que fue en esa que recomiendo, la de la televisión, dice que claro, no se puede escribir esa América con la lengua de azorín. Exacto, exacto. Sí, él cita al único español que parece que cita es Valle, claro, que Valle se inventa una lengua en el Tirano Banderas, que es esa lengua. Y él cita ahí también, yo creo, a Unamuno, que dice Unamuno que unas cosas me parecen bien y otras mal, dice, hay que encontrar la lengua justa y precisa, algo así. Dice, y eso es lo que intentamos encontrar. Entonces, en la construcción de ese mito de América es la América entera, porque fíjate que él escribe del Caribe, pero en su lista van de escritores desde los desiertos del norte, Vasconcelos, que nace en la selva de Chiapas y se va a vivir al Paso y al norte, y luego baja a Veracruz, hasta Guiraldes don Segundo Sombra, que es un gaucho, es decir, desde la Pampa a los ejércitos, y en medio toda la tira que a él le parecen sus escritores, que es Asturias, que es Guatemala, José Eustacio Rivera, la Vorágine, Rómulo Gallegos, Canaima, pero esos son la selva, que además se pierden en la selva los dos personajes, por ejemplo el de Canaima y el de la Vorágine, por motivos distintos y parecidos, pasión, crimen y tal, acaban hundiéndose en la selva. ¿Qué es lo que él hace? Él ya lo tiene en un cuento escrito que se llama Viaje a la Semilla, sí, pero que en realidad es un cuento que de viejo acaba a niño, ¿no? Pero él hace ese viaje a la semilla yendo al Paleolítico en los Pasos Perdidos. Es el extranjero francés que va a investigar la música de los pueblos primitivos y acaba hundiendo, rompe con tal. Al final ahí se resuelve en un ten con ten, pero hay ese perderse en la selva o bien esa armonía de la selva que es Hombres de Maíz, o esa violencia permanente de América que es Urlar Petri, que también lo cita, ¿no? Sí, las lanzas coloradas. Que es de su misma generación. Exacto, es decir, él va estableciendo todo ese gran mito de América. Y entonces ahí hay una venganza contra los franceses que es muy divertida, y porque él por un lado es muy pedante, muy francés y tal, pero por otro lado dice, estos surrealistas, que se pasan la vida inventando aparatitos a ver si provocan efectos especiales, claro, y raros. Dice, claro, llegó Bretón a México y el primer día que dijo, joder, si aquí el surrealismo está en la calle, no hace falta inventárselo. Cuando vio todos los aparatos que vendían y la gente y los vestidos y tal. Entonces hay una dicotomía permanente que en esta novela, anoche yo me reía a carcajada limpia, está en varios personajes. Por ejemplo, en la señora, la segunda esposa de, ¿cómo se llama? Que me lo he apuntado aquí porque tengo una memoria. Sí, yo también. De Lenormand de Mézy. La señora... Del amo de Tinoel. Del amo de Tinoel. Bueno, entonces, la señora se ha muerto y se ha casado con una actriz mala que no ha acabado de interpretar ningún papel, y se la ha traído al Caribe. Y entonces, esta se le ocurre que todas las noches levanta a los esclavos de madrugada y ella se pone una túnica y les recita los versos de Racine. Los negros no entienden nada, pero algo sí que pillan. De crime, no sé qué, crime, tal.
Dice, y todos los negros aterrorizados la miraban porque estaban convencidos de que era una asesina que se había escapado de Francia y que la habrían detenido allí en algún cabaret. Bueno, pues esa relación como de ridículo, que también está en la mujer que lo acompaña en busca de esos instrumentos, en Los Pasos Perdidos, que está sobre todo caricaturizada maravillosamente en el recurso del método. El dictador, que dice, el dictador quiere ser una persona muy civilizada, pero es que la gente es muy díscola y entonces tiene que torturar y matar y eso porque es que no hay manera de que queremos ser como París. Y entonces, cada vez que la cosa va un poquito bien, dice, ya empezamos a ser gente. Ha venido gente muy, muy buena a la ópera para actuar esta temporada y tal. Nada, estudiantes que se levantan, 4 muertos, 7 torturados, noticia en París. El dictador atroz y tal. Y su amor es París. Pero claro, los parisinos son unos oportunistas, porque lo quieren mucho, pero como haya noticias de que ha torturado, ya no se quieren juntar con él. Y el final es hermosísimo porque es él solo paseando, creo que es por el Luxemburgo, ahora no me acuerdo bien, nadie le dirige la palabra, sus amigos no le hablan, porque es un dictador en el exilio, ¿no? Entonces, ese juego que es, digamos, su lucha entre lo europeo y lo americano, ¿no? Y de todas maneras hay en todo el libro, claro, el momento es el momento también revolucionario en Francia, ¿no? Y en todo el libro hay cierto sentido de irrisión Sí, respecto a la Revolución Francesa, también. imitada allí por los negros, digamos, de una manera caricaturesca, ¿no? Bueno, otra de las cosas que Lo me de reí Paulina ayer, Bonaparte, por ejemplo. Paulina Bonaparte se va volviendo, a medida que pasan los días y se broncea, se va volviendo una negraza espléndida. Sí, pero es que además, Sí, además, al final, quiero decir, Paulina Bonaparte, hay un personaje que a mí me parece fascinante, que es Soleiman, que es un negro que practica vudú, digamos, tal, y de repente ella lo usa para que le masajee, etcétera, pero que termina introduciéndole en el vudú, de alguna manera, a la propia Paulina Bonaparte, ¿no? sí. Ella dice que le pega con unas varitas verdes, pero sin producirle daño. Y se va interesando por el vudú. Y al final terminan con unas escenas que dice, los ilustrados del 18 les hubiera encantado, porque después de esas ligeras palizas y masajes, terminaban ella sentada y él de rodillas con la cabeza apoyada en sus piernas. Y una escena de Pablo y Virginia que hubiera resultado ejemplar para los ilustrados del 18. Se ríe mucho de las ideas de la ilustración y de todas estas cosas. Y luego, al mismo tiempo, es un enamorado de todo lo francés, cuando hace tiradas de repente párrafos maravillosos de esa lengua en la que es que no recuerdo cuál es la frase, pero antes de subir dejen bajar en francés es un alejandrino perfecto y lo recita como verso y cosas de esas, ¿no? Oye, yo te quería preguntar, a mí hay una cosa que me llama la atención, porque tú vete hablando de todo esto que dices que quieres hablar después. Bueno, ya has hablado de los franceses. Sí. Pero hay una cosa, yo quiero hablar de Carpentier también y de lo que pueda ser esta novela, también si en ti, cosas que me surgieren a ti. Yo, por ejemplo, respecto al lenguaje. El lenguaje Carpentier es un barroco desaforado. ¿eh? Un barroco americano, como las catedrales americanas. Y a mí me llama la atención porque en tu obra, al contrario, yo desde que la conozco ha habido una progresiva depuración del lenguaje cada vez más esencial. Es decir, quizá porque como tú has explicado, y a mí me lo has dicho alguna vez, antes tú mirabas hacia adentro y después tú empezaste a mirar hacia afuera, es decir, hacia el mundo. Hacia lo de alrededor, hacia la situación, hacia tal. Quizá esa manera tuya de escribir, tal como tú concibes la novela, exige una depuración máxima del lenguaje, Fíjate, ir a lo esencial, sí, porque pero sin embargo a ti te encanta y siempre recitas lo de plata los platos y esas cosas, sí, el principio el concierto barroco, barroco, que es maravilloso. ese eres tú que lo recitas. Bueno, sí, pues tú a ti te gustaba también. Sí, sí, bueno, yo creo que yo tuve un maestro muy bueno, que fue también maestro suyo, que fue Carlos Blanco Aguinaga.
yo creo que a mí, que me ha gustado siempre mucho el lenguaje y que desde pequeñito pues jugar con las palabras y todo eso ha sido mi... Carlos Blanco lo que nos enseñó es que cada palabra era un contenedor de algo. Y entonces que el problema de la literatura no era un problema de cómo se tejían las palabras, sino de cómo se tejían los conceptos que esas palabras llevan. Es decir, y que la música de las palabras es la música del sentido. Entonces yo creo que en eso ha sido fundamental. Y luego, que es verdad que en Carpentier, en todo este barroco, es cierto, y él lo reclama y lo proclama, pero al mismo tiempo lo hace porque él cree que lo que tiene que contar es eso. Es decir, entre los pedruscos de Ávila, en los que se desarrollaba mi primera novela, y los garbanzos secos y las legumbres, y toda esta fruta tropical, que por cierto, habla en algún momento aquí, habla también de que cómo podían con esas legumbres que tomaban tener sensibilidad para esas frutas, que luego me hace gracia porque 40 años después, en la orilla, la chica colombiana se pasa todo el día hablando de las frutas tropicales y fascinando al viejo carpintero, que es un leguminoso Comedor de garbanzos. y comedor de garbanzos. Y bueno, y entonces yo creo que es que este lenguaje es el que él cree que se corresponde. Y ahí es cuando dice lo de Unamuno, ¿no? Dice ajustar el lenguaje a lo que quieres contar. Porque hay una cosa, en general mm, se tiende a menospreciar como poco literario el realismo. Cuando, y usted, Carpentier, es un escritor profundamente realista. Es decir, ¿qué es eso del realismo? Se tiende a creer que el realismo es algo así como la realidad es la botella y el libro es la copa. Y cae la realidad como agua clara en la copa y ya está, y el lector se la bebe. No, mire usted, cualquier libro realista, irrealista, esteticista, antiesteticista, es una construcción. Y es una construcción de palabras. Y en un libro no hay nada más que palabras y nada menos que palabras. Lo que pasa es que, lo que decimos, las palabras son contenedores. Si yo digo la, ya sé que estoy hablando de algo que es femenino. Es decir, no se puede desligar de eso. Y entonces yo creo que Carpentier eso lo tiene muy claro. Otra cosa es verdad que también de vez en cuando es un poquito como torero, como aquello de Leiris, que le gusta lucirse con dos capotazos que nadie le ha pedido, ¿no? Pero lo hace tan bien que se lo perdonas y es más, aprendes mucho incluso cuando estás en esos capotazos, ¿no? Pero vamos, yo creo que es lo mismo, por ejemplo, La muerte de Virgilio es un libro preciosista o es un libro que a mí me gusta poner como ejemplo siempre. Yo creo que es uno de los libros que si lo cogiéramos desde el punto de vista de un esteticista, diríamos, una de las obras más bellas, precisas, mejor trabajadas artísticamente, más elevadas de tono, de todo, de la historia de la literatura. Y uno coge a Germán Brock y dice, la belleza por la belleza, eso es una horterada y esos son los traficantes de armas de la literatura. Porque la belleza solo tiene sentido si surge de la enseñanza. Es decir, es hermoso cuando dos palabras te dicen algo que tú no sabías. Y entonces en eso Carpentier nos está diciendo todo el rato en dos palabras cosas que no sabíamos, ¿no? Es un poco por ahí, yo creo. Sí, pero lo que yo te estaba preguntando es, en tu caso, ¿no ha habido una voluntad consciente de desposeerte, Pues digamos, del barroquismo en el lenguaje? Pues es verdad que yo, la primera novela que escribí, que no se publicó nunca, era una novela de esas muy, muy así. Pues yo creo que era no tener claro aún lo que era la literatura. Es decir, todavía seguía pegado al sonajero, que diría Marcé, de mi madre, que se llamaba María. O sea que todavía estaba con la música la música de las palabras, sin entender que las palabras no tienen más música que la de descubrirnos. Es decir, que Su sentido. esa es su sentido, su sentido. Y entonces, cuando te dicen, no, es una novela
que toca un tema muy interesante, pero le falta escritura. ¿Eso qué quiere decir? Si le falta escritura no toca un tema muy interesante. No hay fondo y forma, todo es lo mismo. El fondo de una novela y la forma es lo mismo. Si yo digo era martes por la mañana, pues es distinto totalmente que si digo era miércoles por la noche. ¿Por qué? Pues porque el martes uno no ha dormido tanto como el miércoles porque han pasado dos... Es decir, en cualquier movimiento que tú haces en literatura, cualquier palabra que sustituyes por otra, estás cambiando el sentido. Si dices paupérrimo es peor que si dices pobre. Entonces, porque en la rima te entre mejor paupérrimo, le estás quitando dinero al pobre hombre. O sea, no hay derecho. Decir, y entonces, en esa especie de intentar ajustar lo que quieres contar con tus medios, pues es verdad que cada día me desagrada más la propia retórica porque me parece tramposa, porque me lo veo y digo, eres ridículo, ¿cómo estás poniendo ahí ese adjetivo si es, todo el mundo lo sabe? Anda, corta eso y no hagas el tonto y un poco, eso sí es verdad, pero yo creo que eso es la edad, que a ti te pasa igual. Yo creo que tú eres más exigente escribiendo cada día que pasa, pues porque además has oído ya y has leído y entonces esto ya está dicho. Esto De todas me... maneras, yo tengo la sensación, Rafael, de que para ti el lenguaje, a la hora de ponerte a escribir una novela, no es lo fundamental. Lo fundamental, yo te lo he oído decir en algún sitio, te lo he oído decir, o me lo has dicho a mí, lo fundamental para ti es el punto de vista, es decir, saber dónde Claro, se coloca tu narrador. es que a Y tal. partir, Yo no sé si a partir de ahí es que es el lenguaje. es que a partir de ahí es el lenguaje. Es decir, es que O sea, yo tengo la sensación que tu manera de trabajar, que la conozco, supongo que no ha sí, variado en el último año que te he visto menos, es, Rafa, acumula, acumula, mira, acumula, y de repente, y dice, no sé lo que estoy haciendo. Y mira, de repente un día, yo creo que es el día que comprendes cuál es sí. el punto de Aquí vista. hay algún hombre que ha sido compañero de trabajo mío y entonces hablamos por teléfono y le dice, tal, porque el artículo es que no me sale, artículos sobre vino, sobre viajes, lo que sea, no me salen, no sé qué, no sé cuántos, porque yo quiero contar. Y entonces, o él a mí, o yo a él, le digo, si ya lo tienes, no tienes nada. Es decir, cuando intentas ponerte a contarlo, las palabras no vienen. Es decir, yo qué sé, la escritura es una cosa, está feo decirlo porque eso parece propaganda, pero muy difícil. O sea, porque el punto de vista, pues también, cuando tú terminas una novela, yo siempre tengo la impresión, lo cual no quiere decir que no haya novelistas maravillosos que hacen una novela cada mes, Galdós entre otros o Balzac, pero yo tengo la sensación de que hasta que no cambio el lugar desde el que miro me sale la misma novela en peor, porque ya has contado otra cosa. Y entonces tienes que cambiar tú para cambiar el punto de vista. Pero luego hay algo que es la lengua, cómo dominas este chicle tremendo que además es muy raro. Es un chicle rarísimo porque de repente quitas una palabra y no puedes poner ninguna otra porque todas riman. Y ¿cómo puede ser esto? Que todas rimen. Y eso quiere decir que las ideas no las tienes claras. ¿Por qué no tener las ideas claras provoca rimas en el texto? Que venga un filólogo a explicarlo. No se sabe. Porque tienes un texto de 4 hojas, lo lees y dices, esto no va, esto no va, esto no va, esto es un desastre. Y de repente dices, uy, es que aquí pongo extra. Cortas 5 palabras y el texto va estupendamente. Pues todo eso es escribir. Te pregunto todo esto porque una de las cosas que me he preguntado a lo largo de la relectura del Reino de este mundo es ¿cuál es el punto de vista de Carpentier? El Pues punto mira, de vista de Carpentier en esta novela es uno de ellos o uno de fuera. Porque Cortázar en un artículo sobre esto, no sé si conoces ese artículo, él dice que en el fondo Carpentier hace también trampa. Es decir, que lo que hace Carpentier, por ejemplo, que es un narrador, que teóricamente es uno de allí, habla con un lenguaje demasiado preciosista, que no, y demasiado estupendo, culto, sí, sí, y que hace trampa también, es decir, convierte la historia, embellece la historia desde el punto de vista de la estética literaria, ¿no? sí, bueno, eso en parte es verdad, es decir, porque, pero en parte tiene una intención política en el libro, es decir, que es eso que hablamos de crear una,
digamos, la negritud como esencia o como parte fundamental del Caribe, ¿no? Entonces, bueno, es que todo libro en realidad es un panfleto encubierto. Todo libro es una manera de ver el mundo y resulta curioso además que los más cultos sean los que acusen de cultura. Por ejemplo, Blanco Aguinaga, cuando leyó Crematorio, me dijo, joder, Rafa, cuántas alusiones a la cultura. Mi maestro, un señor que se pasaba el día citando cosas cultas. Y pues yo qué sé, porque a veces la gente... Otra cosa, yo tuve un compañero, cuando yo era militante, que dábamos clases de alfabetización por ahí por el Cerro del Tío Pío y tal, ¿no? Y entonces a mí me gustaba llevar, pues yo hubiera podido llevar el reino de este mundo, lo que fuera. Pues yo pensaba que todo el mundo, si no lo lee a la primera o a la cuarta, lo puede leer y tal. Y yo pensaba así, y sin embargo, alguien me criticaba porque lo que había que dar era Mortadelo y Filemón y españoladas. Resultó que el que decía eso era hijo de la alta burguesía y yo era hijo de un peón. Es decir, que en ese sentido yo creo que la obra de arte, mira, uno tiene que escribir para sí mismo. O al menos yo hablo de mi caso. Yo intento explicarme quién soy, dónde estoy, y a la fuerza sale el exterior, porque yo no soy nada que no venga del exterior. Todo lo que yo soy está en lo que he leído, en lo que he vivido, en lo que conozco. Y intentando explicar eso, acabas intentando explicar el mundo. El que tiene la altivez de coger un punzón y hacer una estampa del mundo y enseñársela con el punzón, pues me parece un personaje muy altivo, ¿no? Si tú lees, incluso los que la gente piensa, dice, Galdós, ese cogía el punzón. Galdós nunca coge el punzón. Tú léelo, todos los personajes son complejos, todos son más listos que él de alguna manera, todos le plantean conflictos a él y el conjunto de su obra es su gran conflicto, como yo creo que el conjunto de mis libros es mi gran conflicto o de tus columnas es nuestro gran conflicto. El conflicto de Galdós es el fracaso de la revolución del 68 y la corrupción de la generación que iba a cambiar España y acabó empantanada en la corrupción, Sí, y la banca y la restauración. Lo que pasa es, yo antes citaba la de Bringas a propósito de ti también, es decir, lo que pasa es que a diferencia de determinadas concepciones del realismo, son realismos con un programa detrás, yo creo que tú no tienes ese programa directamente, es decir, que el exterior, es decir, yo el otro día decía, ¿cómo se sentirá Rafa cuando ve en un titular el notario de la crisis? Porque tú no querías hacer una novela de la crisis. No tenías ese... ¿me entiendes? Sí, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que en literatura no hay programas. Ya está. Es decir, que... Hombre, sí los hay, Rafa. Bueno, yo hemos leído novelas, novelas con un programa ideológico previo, donde los personajes son títeres. ¿Y qué nos pasa cuando las leemos? Que decimos, esto no me enseña nada y ya me lo sé. Porque yo creo que los programas se establecen a posteriori de que aparezca alguna buena novela. Porque yo no me canso de repetirlo. La literatura es un género muerto, dice Henry Roth, o no, el otro Roth, Philip Roth era, ¿no? Henry el pobre ya no lo dice nada. Bueno, pues es un género muerto. Pues eso lo dirá usted si está haciendo malas novelas. Es un género muerto, pero luego yo me levanto una mañana y me compro el libro de Mauvignier, Hombres, y digo, joder, qué novelón. ¿Quién decía que estaba muerta la literatura? Sí, ese libro te gustó mucho. Mucho. Yo creo que es un libro que trata lo que parece que no existe en Francia, que es la herida de una guerra atroz, con torturas, con lo que fue, bueno, y con asesinatos en el centro de París. El movimiento aquel que hubo en el año 62, ¿no? Cuando los argelinos se manifestaron en el centro de París, se los cepillaron como fieras y el Sena llevaba los cadáveres de los argelinos, ¿no? Todo eso olvidado. Y Mauvignier lo que hace es... descubre que en la sociedad francesa eso sigue funcionando, esa violencia está implícita y sigue enfrentando a partes de la sociedad y de la familia y esas cosas. Entonces, yo el único programa que creo es intentar entender el mundo, intentar entenderte tú mismo, y que eso es lo que ha llevado a toda la literatura, por lo menos a la literatura contemporánea. Luego los de los cantares de gesta y todo eso eran otras cosas, o los
pero la literatura contemporánea viene de ahí. Cuando a mí me dicen, es que usted y yo tenemos presupuestos estéticos distintos. ¿Qué me quiere decir? Porque, por ejemplo, yo sé que los de presupuestos estéticos distintos, es decir, los esteticistas, aquí han adorado a Cernuda. Bueno, babeaban por donde iba Cernuda, tenía muchísimas características para gustarles. Yo no conozco defensor más grande de Galdós y del realismo que Luis Cernuda. El artículo de Cernuda sobre Galdós es esplendoroso, y el díptico español para Cernuda, España son Cervantes y Galdós. Eso es lo que se ha llevado de España. Es decir, que Cernuda, muy listo, sabe que Galdós le ayuda a entenderse, a entender el mundo y a entender qué coño pinta él en Londres, negro, cabreado, y Galdós se lo está contando muy bien. Otra tontería que se ha dicho siempre, es que Galdós, como si Galdós fuera una monjita. Galdós es terrible, tiene una visión de España aterradora. En la última página de Cánovas, pues habla de la casta, que se dividirá en dos partidos, que mangonearán uno y otro. Es decir, define una cosa que dices, madre mía, aquella restauración cómo se parece a ratos a esta, ¿no? Y está lleno de personajes suicidas, de desesperados, de oportunistas. Yo creo que para mí la literatura se divide en dos: pura retórica, que no me dice nada, o literatura que entra y me abre, y abre la sociedad y me ayuda. Y que no tiene que identificarse con una concepción Roma del realismo, por ejemplo. No, en absoluto. Porque hay una cosa importante también. Hemos dicho, y si ustedes lo han visto, en el prólogo ese, que para mí me parece un documento increíble, ¿no? El prólogo que le pone Carpentier a su libro, él despotrica, por supuesto, defendiendo lo real maravilloso, despotrica contra el concepto de lo maravilloso fingido, lo que él llama impostación que hacen los surrealistas, etc., sí. Pero también se mete en una sola línea, dos líneas, contra lo que ellos llaman, contra lo que él llama enrolados. Es decir, sí, yo creo que está apuntando ahí a los escritores franceses de posguerra, el libro de posguerra, que vinculados a veces al existencialismo, neorrealistas, etcétera, que tenían un concepto del realismo romo, es decir... Sí, vamos a ver, no hace falta ir tan lejos. Cuando dicen, es que eso es un libro sobre la guerra civil. Pues entonces, pues si es de Maxau, es muy bueno. Si es de los que vinieron hace 10 o 12 años, impulsados desde arriba, para contarnos lo que desde el poder se nos quería contar, y aquello parecía, yo leía cómo fusilaban a los rojos, y me parecía que era lo mismo que lo del obispo de Teruel, que también lo fusilaban en las películas aquellas que nos ponían en el colegio de curas. Pues la verdad es que eso es un programa político, y es un programa político hecho por ineptos, porque yo qué sé, porque la Eneida es un programa político, y uno ve las olas del mar y llora con Juno, se siente viuda con Juno cuando el otro se va. O sea que... ¿Qué he dicho? Juno, no, perdón. Juno también. No, sí. Bueno, pues eso, yo creo que para mí la literatura es una forma de conocimiento, es la literatura que te enseña a conocer, me interesa, y la literatura que no me dicen... No me has contestado eso que te he dicho, que cómo te sientes cuando ves que te hablan como el notario de la crisis. Pues si yo no he ido nunca a clase, y los notarios son de hacer muchas oposiciones. No, yo soy más bien el caos. No tengo programa, o sea, si me preguntas cómo te documentas, pues yo no lo sé. En la larga marcha le hice 2 preguntas a Manuel Martínez Llopis, que había sido de la Falange y era muy buena persona, y es el autor de algunas historias de la gastronomía muy, muy buenas, y trabajábamos con él en la revista Sobremesa. Y entonces le pregunté, le dije, Manolo, ¿y qué pistolas llevaba un falangista, por ejemplo? ¿Y qué coche llevaba? Y 3 o 4 cosas así. Pero el resto, pues yo he vivido en Salamanca, pues más o menos el decorado
los pobres, has visto pobres, ricos, algunos has visto también sabes más o menos cómo van. Y, hombre, lo que sí, pues cuadrar cosas, es decir, no, bueno, vas a poner, yo que sé, que Franco se murió en el 67, eso ya lo hizo Max Sau precisamente, que mandó, esa historia sí que la sabrán, ¿no? Los señores, que Cuéntala. sí, pues Max Sau en México, eh, bueno, escribió un cuento que se titula La verdadera historia de la muerte de Franco. Y en México hay un café donde se reunían todos los republicanos españoles que se pasaban el día despotricando y haciendo planes para cargarse al dictador y a tal, no sé qué. Y uno de los camareros está ya aburrido de aguantar a aquella gente programática, es así, todo el puñetero día con las teorías, que si no sé qué, que si cuántos, tal, porque dividiéndose grupos, grupúsculos y tal. Y entonces se coge unos días de vacaciones, se viene a Madrid y se carga a Franco. Y vuelve feliz a México, dice, bueno, ya estarán todos estos, se habrán ido a Madrid y me dejarán el café tranquilamente con mis clientes, mis enchiladas y mis cosas. Cuando llega aquello está lleno de falangistas, de requetés y no sé qué, todo el día despotricando de lo mismo. Bien, pues algo de eso hay. Muy bien. Vamos a ver, yo tengo aquí una serie de preguntas. ¿Quieres decir algo más a propósito de la novela? De esta, la verdad es que Es valdría que, la es pena que, es que leerla. si te has leído para nosotros todo Carpentier y tal, Sí, la verdad es que no, te ha lucido poco en sí, lo que... es que soy bastante torpe, Manolo, eso lo sabes No, no, desde pues... la facultad. No, no, pues es que es una novela, yo que sé, cada vez que la cojo me gusta más porque está Sí, todo. sí, sí, Es está. decir, está la ironía. Cuando me decías, ¿quién es el narrador pues yo creo No, ¿qué que punto de vista el es el punto de narrador? vista, sí, el punto de vista, yo creo que es el mismo punto de vista de Cervantes. Es decir, hay un apartamiento en todo porque a los negros no se los cree. Este Macandal, el otro. Bueno, el otro es precioso porque el final es que Tinoel también se vuelve fantástico y también quiere vudú y se va a lomos de un pato. Y el pato, que fíjate, por cierto, eso también aparece en la orilla, y el pato hace así y lo tira a tierra, porque él sueña un mundo feliz. Los patos, qué orden, cada uno cumple su misión, no se pelean, no se roban unos a otros y tal. Y entonces él decide hacerse pato para funcionar. Y los patos lo echan a patadas de allí, y entonces le cuentan, o se cuenta él mismo, y dice, porque en realidad el hombre no debe aspirar a encontrar las soluciones fuera de sí mismo, sino en el reino de este mundo. Fin, termina. Ya, ya, pero en realidad la novela, iba a decir la La película, película, la novela es también, en el fondo, pesimista respecto totalmente, al porvenir de una revolución totalmente. que después los negros que llegan al poder son igual de burros, igual de bestias, Sí, pero porque imitan a los franceses. imitan a los franceses, Acuérdate que no, sí, imitan a Napoleón. eso es, acuérdate que no, las paredes, el vudú no lo hacen bien Sí, y sí, sí, entonces sí, no sí, sí. están bien protegidas las paredes porque se han olvidado de echarle sangre de pollo, no sé qué, que tenían que echarle. No, él es muy pesimista con respecto a las revoluciones por el siglo de las luces también, ¿no? El siglo de las luces, Exacto. después de que Víctor Hugues les ha dado la libertad a los negros, viene el otro edicto y otra vez los ponen a trabajar y a darles con el látigo, ¿no? Pero siempre está El espíritu eso es, que va eso es. volando. Macandal Sí. sigue por ahí y llega hasta la consagración de la primavera, que yo creo que es su intento de juntar todas las cosas, porque ahí junta una bailarina rusa blanca escapada de la Revolución Rusa y que está en París. Luego, un arquitecto Su que madre y está, su padre. que eso es, en París. Y luego la revolución, perdón, la dictadura de Batista y tal y cual. Entonces, el padre se tiene que ir expulsado por el dictador y la madre se queda y monta un ballet de negros. Entonces monta como una especie de, sí, por Jambers, ya lo hemos dicho antes, o West Side Story, ¿no? Muy bueno, un ballet cojonudo, acaba el ballet clásico y monta ese ballet. Y ya viene como otra cosa que es otro de los temas centrales de él. Por muy mal que te vaya en el Caribe, luego echas de menos esas piñas y esa carne bronceada y esos olores tropicales y tal, y todo el mundo vuelve.
O sea que todo el mundo tiene melancolía y acaba yendo a comer papaya otra vez. Y aquí lo que ocurre es que Batista destruye el ballet porque mata a los negros, que en realidad son unos revolucionarios escondidos y tal. Es decir, que él siempre deja el espíritu ese funcionando, ¿no? Y yo creo que es el elemento decisivo en él, que es otra cosa que la gente no le perdonó porque no se fue de Cuba, se quedó allí y bueno, se reían de él, que sí era muy pedante. Y es verdad que es muy pedante, pero es muy sabio. Hay, bueno, de hecho, Cabrera Infante, en las imitaciones que hacen Tres Tristes Tigres, sí, sí, tiene una sangrienta dedicada a Carpentier. Bueno, yo creo que normalmente a las 8:30, que es ahora mismo, se le da tiempo a ustedes para que formulen las preguntas que quieran a Rafa o, si es necesario, a mí. Yo tengo algunas preguntas más, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que hay muchos temas, ¿no? Primero, muchas gracias por la conferencia y gracias. Debo decir que yo soy un gran admirador de Alejo Carpentier como escritor, no tanto como personaje político, que es algo también que quiero hablar ahora. Y es verdad lo que ha dicho al final, ¿no? Que hay cierta ironía, o sea, que la población negra juega un papel en su obra y hay cierta ironía en cómo la trata siempre. Y también la revolución juega un papel en su obra y hay cierta ironía personal en cómo se sube él después en el carro de la revolución. De esa manera tan acrítica, cuando él en su literatura desde siempre ha sido muy crítico con la revolución y con el poder. Claro, hay cosas que comparto de su conferencia. Ya la relación con Martí y como un antecedente literario, bueno, desde luego político no, ahí no puedo estar de acuerdo, porque si bien Carpentier fue uno de los fundadores de la revista Avance, y ahí estaba Magnac, que él sí era el biógrafo de Martí, yo creo que Carpentier no, porque la creación de Martí como mito revolucionario es un poco posterior, viene más hacia los años 50, que es el centenario de Martí, y está más basada en otros personajes que sí acepto, por ejemplo Magnac, pero sería más Ramiro Guerra, que es el gran intelectual cubano, historiador, que encubre a Martí. Él dice, Carpentier dice de Martí concretamente que funda el lenguaje de lo real maravilloso en su discurso a la muerte de Darby. Que si lo lee está en internet. Sí. Eso lo dice Carpentier, textualmente. Pero quizá... No le demos importancia. ¿En qué año dice eso Carpentier? Pues... Claro, porque es que no es lo mismo los años 30 que los años 50 en adelante, cuando hay una revolución cubana que tiene que recuperar a Martí. A ver, es que antes era muy difícil, incluso hasta Machado fue un presidente cubano que había hecho las guerras de independencia, es decir, que eran todos como, en cierta medida, discípulos de Martí. Eso por un lado. Y luego también está el tema de lo de la negritud, que yo no creo que venga de Martí, porque a Martí realmente nunca le preocupó el problema racial en Cuba, más allá de cómo afectaba a su problema que le importaba, que era la independencia cubana. El discurso de Martí, dando un salto en el vacío, es muy parecido al de Esquerra catalana. Es decir, explíqueme eso. Sí. Se lo voy a explicar. Con una frase de Martí: cubano es más que negro que blanco. Cubano es el que siente Cuba. Y ahí se aclara todo el problema racial para Martí. Es decir, aquí hay un problema de Cuba. Y por otro lado también se reivindica a Martí, porque Martí, como Carpentier, sus dos padres no eran cubanos. Ojo, es decir, cubano será aquel que quiere a Cuba. Yo creo que esa concepción de la negritud como base de la literatura, más que en Martí, hay que buscarla en gente que quizás sea más próxima y contemporánea a él. Por ejemplo, en Fernando Ortiz, el antropólogo. Por ejemplo, en Lidia Cabrera. Él lo cita, hombre, evidentemente, es que es el que ha estudiado todo y ha estudiado bien. Bueno, es el que le enseña la música, además, el que le introduce en lo de la música. Y con Lidia Cabrera, que me imagino que compartiría veladas surrealistas en París. Y cuando Lidia Cabrera
hace sus negros, los cuentos negros, es cuando dice, es cuando me vi aceptada por el grupo surrealista. Cuando empieza a llevar al papel... Pero fíjate que Cuellambo es del 27, él Sí, no ha sí, ido, sí. él no ha ido a París todavía. Sí, eso sí. No, yo estoy hablando... Bueno, formula la pregunta para que podamos hablar. No, más que una pregunta en sí... No, yo creo que le molesta un poco la Revolución y Carpentier juntas. Claro. Y luego, O sea que... ¿en qué se parece Carpentier a Martí? Muy claramente, en que los dos vivieron muy poco en Cuba. Ahí sí que se parecen mucho. Porque realmente Carpentier, hombre, sí, en los años 20 está, antes ha habido estudiar a Francia. Ahí me parece usted, algunos autores que dicen que yo no sé por qué, por ejemplo, ¿cómo se llama? El de los campos. Max Sau, que se reclama español, que ha vivido muy poquito. Hombre, si te echan de tu país... Pues, no. Vamos, porque del 66 al 80 Carpentier pues ya se ha quedado dirigiendo la edición nacional cubana y es mucho más bonito vivir en París. Sí. Claro, es una opción vital. Sí, de todas formas me parece, digamos, que usted lo que quiere es pillar a Carpentier, que como fue revolucionario, le damos por todos los lados. Si estuvo en París, malo. No. Si apoya a Martí, fatal. La negritud tampoco. Es contextualizar a Carpentier en su trayectoria histórica. Carpentier fue muy odiado por la derecha porque no abandonó Cuba y porque en un libro como La consagración de la primavera, pues hizo ni siquiera una defensa, porque no es una defensa de la revolución cubana, hizo una descripción de la Cuba prerevolucionaria y revolucionaria. Y eso le costó alguna crítica de algún crítico de derechas, como usted, que dijo, sí... Ya estamos en el piteto. No, si lo bonito es saber... No, saber dónde estamos, digamos. Sí. No, que le costó que dijeran una barbaridad tan gorda como que cuando aparece la política desaparece la literatura, con lo cual se cargaba la historia de la literatura mundial, porque no conozco un solo libro que no esté tocado por la política. Perfecto. Entonces, yo creo que Carpentier está tocado por la política, tiene una ironía tremenda hacia la cultura europea, él se siente expulsado de la cultura europea, de alguna manera, está permanentemente, al mismo tiempo la añora, él es el personaje del dictador que añora París, quisiera que Cuba fuera otra cosa, y al mismo tiempo no lo es. Como buen novelista está presente en todos sus personajes, él es Tinoel y él es Mackendal, porque es un novelista. Como Vargas Llosa está presente en todos sus personajes. Sí. Vargas Llosa comenta muy bien cómo en un momento dado es Alejo Carpentier que le dice renuncia al premio Casa de las Américas, dalo a la guerrilla, pero no te preocupes que te vamos a pasar luego tu dinero. Bueno. Y en ese momento es cuando le dice Vargas Llosa, tú me estás pidiendo otra cosa. Eso es. Ese también es Carpentier. ¿Tiene usted inconveniente en que...? No. El señor Carroñero ha venido por aquí. Ha venido el señor Carromero. ¿Hay alguna pregunta? Perdón, vamos a ver. En el prólogo de la edición que yo tengo del Reino de este Mundo, de Pedro Gómez Valderrama, no sé, se dice lo siguiente, dice, la afirmación surrealista de que todo lo maravilloso es bello se transforma en América, donde la realidad es lo maravilloso, esa frase realmente puede entenderse y debe entenderse, creo yo, como una metáfora, lo de en América la realidad es lo maravilloso. Bueno, yo creo que ahí recoge lo que hemos hablado desde los cronistas de India. Es decir, América es la creación del mito de América por su desmesura geográfica, por su pues todo, el tamaño de sus árboles, de su vegetación, el mar, las diferencias. Todo eso crea un espacio difícilmente entendible desde las medidas europeas. Y eso es un poco el eje central de lo que será el mito americano. Sí, y entonces él pone la realidad en el eje central, mientras que otros, como hemos hablado, acaban hablando de lo maravilloso, separado de la realidad, ¿no? Sí, y él lo que quiere es, este lenguaje barroco que él dice, es una manera de nombrar esa realidad. De hecho, es el mismo propósito que tienen José Eustacio Rivera o Rómulo Gallegos. Si uno lee, o Miguel Ángel Asturias, si uno lee esas novelas, tiene la sensación
de estar con unos escritores que están queriendo nombrar el mundo, que es un mundo que aún no ha sido nombrado. Y eso el propio Alejo Carpentier el que hace el viaje, ¿cómo se titula? El del viaje. Sí, Bueno. Los pasos perdidos. Los pasos perdidos es precisamente ese tema, es decir, nombrar lo que no ha sido nombrado hasta entonces, que es un hilo muy, muy hermoso entre los cronistas de Indias y esa generación, que es la generación que quiere la independencia americana y en la que coge digamos, la diferencia con Europa se convierte en un elemento muy visible, ¿no? Y muy a la vista. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a Rafael. Gracias a ustedes.